calles, que además en el caso de la granja, debido a la orografía y debido a las preexistencias, al desorden previo a Carlos III, pues es una regularidad, pero no una regularidad aburrida, sino una cosa a la vez ordenada y recta en cuanto al trazado de las calles, pero que no está exenta de pintoresquismos agradables en el trazado. Bueno, pues resulta una ciudad pequeña, un epítome de lo que debería ser la ciudad ideal, que quizá es, ya digo, el ejemplo más claro de esa urbanística de Carlos III en los sitios. No el único, porque Carlos III lo que hace es esta fama del rey alcalde de que es cierta, que embellece Madrid y que cuida la imagen de Madrid y la limpieza de Madrid, la monumentalidad y todos los aspectos cívicos de una ciudad, la mejora enormemente, pero no contento con mejorar la capital, la ciudad, la sede de la corte, pues proyecta esta misma imagen de una pequeña ciudad ideal a las 4 ciudades ideales donde la corte va girando a lo largo del año en esa jornada, ¿no? A la Granja, al Escorial, a Aranjuez y al Pardo, donde también hace un pequeño pueblo más modesto, porque al fin y al cabo está más cercano de la capital y menos gente se desplazaba, más modesto pero también muy ordenado, y ese sí que casi irreconocible hoy día. Entonces, esta política de la Ilustración española, del gobierno de Carlos III, por hacer una imagen de la monarquía que, por ejemplo, en el caso de la Granja no se percibe tanto en una ordenación paisajística de grandes avenidas arboladas como en Aranjuez, pero sí en una ordenación urbanística, se podía haber, digamos, vendido, difundido, mediante las estampas. Y sin embargo no se hizo. En Aranjuez sí, pero en la Granja no. Pero no solamente esta iniciativa arquitectónica, sino que, desde luego, el propio jardín y el propio palacio, evidentemente, pues hombre, pedían, digamos, o hubieran visto, hubiera sido muy justificable que se hubiera difundido a través de la imagen grabada. Y en este sentido, el propio Antonio Ponz, en el viaje de España, cuando describe San Ildefonso, y digamos a manera de colofón, al terminar el capítulo sobre el palacio, si no recuerdo mal, o sobre el conjunto del sitio, dice que, bueno, esto es una descripción, digamos, sucinta, porque en realidad para explicar bien esto hubiera sido necesario un gran libro de tamaño folio, con sus estampas, etc. Porque dice, más o menos, el Real Sitio de San Ildefonso pues tiene con que contentar a todos, bien sean muy ignorantes o sean muy refinados, les gusten las artes o no les gusten las artes, o solamente les gusten los jardines, o ni siquiera los jardines, sino sencillamente los cultivos, ¿no? Queriendo decir que, bueno, los huertos, sencillamente el hecho de que en los huertos de frutales se cultivasen unos frutales bastante difíciles, y más en este terreno y con estos fríos, pues debía de ser en aquella sociedad agraria un motivo de maravilla para los que cultivaban la tierra en Castilla. Una demostración quizá más comprensible que ninguna otra para aquella sociedad agraria, decir, joder, qué poderoso es el rey que puede cultivar aquí esto y tal. Otra cosa es que el 90% de la cosecha se perdía con la helada todos los años, según cuenta el jardinero mayor en sus cartas, pero lo he pasado muy mal en Loanville. Pero bueno, el hecho es que las frutales se cultivaban. No había desde esta cuestión muy material, pero muy comprensible para aquella sociedad agraria, y que por lo tanto también era un mensaje de lujo. Pues había los jardines, las fuentes, las riquezas artísticas del palacio, las esculturas en la planta baja y las pinturas. Y todo esto hubiera sido digno de ser contado en un gran libro con sus estampas. Pues esto tampoco se hace, y es una iniciativa ilustrada que sin embargo Ponz tiene clara. Y ya se había planteado antes, porque en época de Felipe V, los reyes, Felipe V y Isabel de Farnesio, encargan a un dibujante, cuando se hace en los años en que se está haciendo la fuente de Diana, encargan a este dibujante Lafalle, que haga unos dibujos de las fuentes. Y sabemos que los dibujos se realizan, pero no han llegado hasta nosotros, no se conocen, ¿no? Existe uno
en la Biblioteca del Palacio de Madrid, pero es un dibujo muy abocetado que no parece propio como preparatorio para una estampa, y quizás sí sea un preparatorio para un dibujo más acabado, pero todos aquellos dibujos de Lafalle se perdieron por completo. Y por lo tanto, aquella iniciativa, en cualquier caso, de la que no han quedado los dibujos, no se llevó adelante, no se grabó, y chocantemente, porque en el contraste con el resto de Europa esto es una anomalía, no se había llevado a cabo ninguna labor de este tipo. En ese sentido, el hecho de que a Fernando VII se le ocurra en 1820, bueno, pues vamos a hacer una serie de pinturas para ilustrar los sitios reales, en principio las pinturas. Bueno, pues en realidad es muy coherente con todo el programa político de Fernando VII, que actúa como si no hubiera ocurrido la Revolución Francesa ni la Guerra Napoleónica, vuelvan todas las cosas al ser y estado que tenían antes, y él se siente plenamente justificado, el rey y sus partidarios, diciendo, bueno, es que sencillamente estamos haciendo lo que hay que hacer y la política buena, que es la que se hacía en época de Carlos III. Sí, claro, pero es que han pasado varias cosas que no son como para pasarlas por alto. Carlos III tiene la enorme fortuna histórica de no tener que enfrentarse a la Revolución Francesa, es decir, que no ha pasado la historia como el hombre que hace la reacción contra la Revolución Francesa. No es él quien tiene que ponerse como un reaccionario prohibiendo la entrada de ideas francesas, sino que se murió a tiempo. Y bueno, pues sencillamente lo que hace Fernando VII es aplicar lo mismo que había hecho Carlos III en Aranjuez a la hora de encargar unas imágenes para después difundirlas. Y bueno, empieza por encargar las imágenes. En este sentido, las imágenes de Brambilla, pues en sí suponen una contradicción, porque claro, es un sitio del siglo XVIII, como todos ustedes saben mejor que yo, o también como yo, desde luego. Y sin embargo, es ya una sensibilidad romántica, la sensibilidad con la cual Brambilla lo mira. Es una sensibilidad paisajística en la cual desde el principio, vamos, quiero decir, sí, porque la serie, las imágenes de Brambilla no tienen una secuencia clara, es decir, que tienen todos los cuadros tienen en la parte baja un letrero, pero no tienen un orden, un itinerario específico o claro, no proponen por sí mismas un itinerario. El itinerario se lo podemos dar nosotros como, bueno, pues aquí hemos estado viendo, digamos, desde más fuera, entrando desde la boca del asno, pasando por las ruinas del Palacio de Balsaín, tal como entonces estaban, desde luego infinitamente mejor conservadas que en el siglo XX, una vista exterior desde el Camposanto, pero toda esta aproximación al exterior no es una aproximación, digamos, programada por Brambilla, porque en realidad no hay un orden específico marcado en los cuadros mismos, como tampoco lo hay en la versión grabada. Para empezar, la versión grabada, en principio, era parcial, no se grabaron todas las imágenes, y además ocurre lo mismo, no plantea un orden especialmente claro. Pero sin embargo, si los consideramos en conjunto, hay una cosa que salta mucho a la vista, y es que Brambilla le da una gran importancia al marco paisajístico, es decir, a los aspectos pintorescos del emplazamiento. Y eso es una ruptura, digamos, con con los propios principios que habían regido la construcción de la granja en el siglo XVIII, cuando, salvo el propio rey fundador, que es un extravagante, como todos sabemos, y que es juzgado como un extravagante en casi todas las cosas, y desde luego así juzgado por el duque de Saint-Simon, en la conocida frase del duque de Saint-Simon de que la granja es un palacio muy mal situado, y que además, pues total, se podía haber situado, ya habiendo escogido este emplazamiento, que es muy bueno por la riqueza de las aguas y su limpieza, pues ya se podía haber orientado el palacio bien y haberlo orientado por los jardines hacia Segovia, pero no, prefirió el rey orientarlo mirando a la horrible montaña, ¿no? Bueno, pues es que dentro de la imagen, dentro de la estética clasicista, de la que participa la Francia de Luis XIV y la primera mitad del XVIII,
pues efectivamente este gusto por las montañas era una extravagancia de Felipe V. Y sin embargo, y ese gusto, digamos, era todavía el gusto de la época de la Ilustración, por lo menos al principio, pero sin embargo se va ingiriendo en el gusto de los ilustrados esa sensibilidad, esa estética de la sensibilidad que cada vez da más valor a la naturaleza y los aspectos más desordenados, o sea, no tan racionales de la naturaleza. Y esto que arranca desde la segunda mitad del siglo XVIII, los años 60 y 70 en España, y que, por ejemplo, ya en España y en los años 70 se ve en un arquitecto que solemos considerar el más neoclásico posible, que es, o junto con Villanueva, que es Ventura Rodríguez. Cuando Ventura Rodríguez hace su proyecto para la iglesia nueva de Covadonga, hace un proyecto que es romántico, es decir, supone una integración de esa iglesia bastante pequeña en el paisaje. La sitúa sobre una roca y la roca está, digamos, amparada en la gruta, tiene detrás la gruta de la aparición de la Virgen y por debajo pasa el manantial y demás. Y ese proyecto de Ventura Rodríguez, la imagen nos resulta muy romántica. Es ese comienzo del romanticismo, por así decir, que se anticipa en la estética de la sensibilidad de finales del XVIII. Y que por lo tanto se sale de ese otro deseo un poco más programático de ilustrar pues, las grandes realizaciones suntuarias de la corona y la ordenación del paisaje, tal como se había hecho en Aranjuez. Se sale de ese deseo más ilustrado, más racionalista, para entrar en un terreno pues, de un aprecio de la belleza natural distinto. Y esto, que efectivamente en La Granja podía haber ocurrido ya en época de Carlos III, pero que en estampa de esa época y en España hubiera sido más raro, triunfa completamente en las pinturas de Brambila. Digo que hubiera sido más raro en la pintura de la época de Carlos III y por supuesto en la estampa, pero sin embargo sí se ve que empieza a manifestarse en los viajeros que desde el final del reinado de Carlos III escriben sobre La Granja, y especialmente, por ejemplo, en Bourgogne, en el viajero francés que viene, me parece que es en 1783 o 84, y que describe, bueno, muestra por aquí el futuro Carlos X de Francia, el conde de Artois y tal, y en al final de la época de Carlos III, y hace una descripción de la belleza del paisaje de San Ildefonso. Tiene una estética mixta, por una parte, digamos que ve con ojo